glorifiquen al Señor con un amén y vamos a hacerlo de manera alternada. Dice la bendita palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia y queremos al Señor Jesús para que sepamos preparar su venida más profunda a la iglesia y al mundo de hoy. Por eso vamos a pedir primeramente al Señor Jesús que ayude a sus ministros y a todos los que ostentan puestos de autoridad y servicio en la iglesia, para que por su bondad, comprensión y amor servicial reflejen mejor el rostro y la siguiente venida de nuestro Señor. Pidamos por todos los pastores, por todos los superintendentes y por todos los presidentes ministeriales que tenemos. Señor Jesús, dispón a todos los líderes y a las personas con poder a implantar eficazmente tu paz y tu justicia en este nuestro mundo dominado por conflictos, explotaciones, luchas, opresión, discriminación y tantas negatividades, pero que tú nos has dado también la certeza de que por medio de tu Espíritu podemos lograr la paz interior, el gozo interior, la felicidad, la fe, el amor y la bondad. Vamos a pedir por nuestra presidenta de la República, por el gobernador, por los presidentes municipales, pero sobre todo por los padres de familia también. Señor Jesús, inspira a nuestras comunidades cristianas para que presten más atención a los enfermos y a los ancianos, a los que no encuentran empleo y a los que se sientan solos o estén deprimidos. Traigamos a nuestra memoria muchas de las personas que están en soledad o que están enfermas en camas o que están bajo algún tratamiento y no pueden estar aquí, para que les visitemos, les hablemos, les acompañemos. Señor Jesús, enséñanos a todos y a cada uno de nosotros a liberarnos de la codicia del dinero y del hambre del poder, para que seamos más llanos y sencillos, abiertos con bondad a la gente que convive con nosotros. Y aquí es el momento de poner en nuestra ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, darle gracias a Dios por las virtudes, las capacidades, las habilidades, los dones, los talentos que nos ha dado, pero también echar nuestra ansiedad sobre Él y pedirle perdón y que nos modifique, que nos moldee, que nos haga nuevos en todos nuestros defectos, en todas nuestras inquietudes que no permiten que seamos realmente amorosos con los demás. Señor Jesús, a los que participamos en este culto, ayúdanos a prepararnos para la celebración de la Navidad, pero también para tu segunda venida, y para que sepamos eliminar todo lo que obstaculiza tu venida más profunda a nuestros corazones y a nuestra comunidad.
Vamos a pedir también por los enfermos que tenemos. Muchos de ellos pues desearían estar aquí. Que Dios les acompañe, que les abrace, que les sane si es su voluntad, y si no, que les dé la fortaleza para seguir estando presentes, estando en su presencia y estando también en nuestros corazones. Señor Jesús, cólmanos con la alegría de tu presencia. Quédate con nosotros por siempre, ahora y por siempre. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el único nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, el Adviento viene de una palabra que se llama advenimiento, y el Adviento significa principalmente la segunda venida. Mucha gente se ha quedado en la Navidad, y creo que se han quedado en el pino de Navidad, lo cual no es malo. Si ustedes buscan en sus casas Isaías capítulo 60, verso 13, ustedes van a comprender que el pino de Navidad no tiene nada que ver con los eslavos, con los sajones, con los germánicos y con todas esas cosas que se dicen, sino más bien que el mismo Dios, en ese versículo, Él está diciendo que estará adornando su santuario con pinos, bujes, abetos, y que Él permanecerá allí. Mucha gente ha querido atacar la Navidad porque realmente nosotros no celebramos la Navidad, celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre para salvarnos. Pero esto también trae consigo que entendamos que el Adviento es una preparación de nuestro corazón, porque, por ejemplo, la semana anterior, pues la familia Osejo tuvo que despedirse de uno de sus familiares, de uno de sus hermanos. Muchas veces, en esos casos, hasta le damos gracias a Dios por la calidad de vida que ya tuvieran. Es muy difícil vivir así. Pero también hemos visto gente joven que muere en accidentes o en infartos. Y es más, hoy tenemos niños que tienen diabetes tipo 2 y que es muy difícil. En Laredo tenemos una niña preciosa, la hija del hermano Víctor Martínez, el pastor de la Séptima, el presbítero. Su nieta desde el nacimiento tuvo problemas y es una niña preciosa, es una niña lista, pero que ya está con diálisis desde muy pequeñita. Y creo que esto muchas veces no lo tomamos en cuenta nosotros para nuestra salud. No tomamos en cuenta lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios nos ha brindado gratuitamente y que deberíamos estar listos para conservarlo. El día de hoy, en Mateo capítulo 3 del 1 al 12, tiene una confirmación sobre Isaías. Y quiero aclarar algo. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo de Isaías que vimos fue precisamente el capítulo 11, pero en este ya estaba el segundo Isaías, y en él pues él está hablando acerca de esa raíz de Isaí, de donde proviene Jesucristo, y él nos dice varias cosas, pero nos lleva a encontrarnos en un desierto. ¿Ustedes han estado alguna vez en algún desierto? ¿Han pasado por algún desierto? Qué difícil es. El desierto de Sonora es un desierto muy raro. Algún día tuve que hacer la tesis ahí y me envió la UNAM precisamente a que visitara ese lugar. Y es un lugar muy extenso y hay muchas empresas ahí para la cuestión de los granos, para la cuestión de la alimentación, porque parece increíble, pero aún en el desierto puede haber vida y puede haber bondad y puede haber muchas cosas. Y una de las cosas que mi tesis hablaba era precisamente sobre la energía solar, y eso fue hace muchos años atrás, y era conservar precisamente esa temperatura de 45 y hasta 50 grados del mediodía, pero una temperatura desde 0 grados hasta 2 grados bajo cero en la noche. ¿Cómo lograr tener la aireación de esos hilos? ¿Cómo tener
el aire acondicionado dentro de las empresas y de las casas que estaban ahí para los trabajadores, y cómo conservar la energía para poderla poner en las noches en calefacción. Pero el desierto, solamente que vaya usted a un sitio como el que yo fui, que hay alimentos, que hay agua, que hay luz, porque ahí la generan, que hay de todo. Pero irse a vivir en un desierto creo que es sumamente difícil. Hoy muchos de los pastores no quieren salir de su ciudad. Es más, dentro de Monterrey, zona conurbada, muchos ni siquiera quieren dejar la zona donde están. Qué tristes son los pastores que tienen que pasar tantos años en un solo lugar, porque están atados, están esclavizados y no han sido realmente llenos del Espíritu Santo por medio de la diversificación del Espíritu en cada persona. Conocer mucha gente, vivir con ella. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como en el desierto. Hay oasis, pero hay sequedad. Y sin embargo, en este caso, Juan el Bautista proviene de una familia sacerdotal y él es enviado por Dios. Él tiene un llamamiento de profecía. En Malaquías capítulo 3 nos habla del último que vendrá a proclamar la voz en el desierto para la llegada del Mesías. En esos 400 años que no existió profeta alguno enviado por Dios, sí ocurrieron muchas cosas ahí en Israel. Fueron cautivos, hubo guerras, hubo hambruna, hubo de todo. Pero ninguno de ellos estaba realmente consciente de lo que iba a venir. Y Juan el Bautista desde su nacimiento es algo sobrenatural. Recuérdese que María es visitada por el arcángel Gabriel y cuando éste le dice que pues ha sido encontrada bienaventurada Jaire Miriam, dichosa, bienaventurada seas María, porque has encontrado gracia en Dios. Como que esto es un saludo muy extraño para ella. Y a partir de ahí, ella empieza a cuestionar, decir, ¿qué saludo es ese? Y después le dice el ángel, pues es que Dios te ha escogido y tú serás la madre del Hijo del Señor. Sí, ¿cómo será eso si yo no he tenido ninguna acción con ningún varón? La sombra del Espíritu te cubrirá y el ser que nacerá en tu seno será llamado Hijo del Altísimo, Príncipe de paz, y trae todas las configuraciones. Y ella todavía lo duda hasta que le dice el ángel, he aquí que tu prima Elizabeth, siendo ya mayor y siendo estéril, va a tener un bebé, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ahí ella cree y dice, hágase en mí según tu palabra. Primero por el Salmo 91, que se recitaba en Israel todos los días, y sobre todo cuando ellos estaban en sus oraciones y en el Shabbat, pero también por la otra cuestión, que es muy natural, por ver que lo milagroso solo proviene de Dios. Entonces, cuando va a nacer, bueno, más bien, María se encamina a Ein Karim, que está a 15 kilómetros de la ciudad natal de María, y estando ahí, le dice Elizabeth, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En cuanto tú entraste, el bebé que está en mi vientre saltó de gozo. Y a ella nadie le había informado que María había tenido un encuentro con el ángel. Pero esto es lógico y natural, que para que una mujer ya de 75, 80 años tenga un bebé, pues yo creo que es algo súper milagroso que solamente le puede agradecer a Dios. Y sin embargo, cuando nace, pues recuérdese que queda mudo su papá y se le suelta la lengua hasta que tiene que decir su nombre, porque no fue puesto como Zacarías,
sino como Juan. Y ese es el primo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él rechaza todo lo bueno que sería estar de sacerdote, porque les tocaba una vez cada X meses ponerse al frente del templo, y ahí ellos ganaban porque todas las grosuras, todas las ofrendas eran para ellos. Pero permítanme, antes de entrar a esto, recordar algo. Fíjense que entre Jericó y Jerusalén está un camino sinuoso, pero hay una diferencia enorme. Para que tengan una idea, Jerusalén está como a 64 metros sobre el nivel del mar, pero Jericó estaba como a 28, 30 metros bajo el nivel del mar. Entonces si se recuerdan esa etapa del Evangelio donde dice, descendían de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén, era una subida. Y como era muy difícil, era serpenteando esa sierra, ese lugar para ir subiendo, era sumamente difícil y peligroso. Entonces, ¿por qué tengo que hablar esto? Porque Zacarías va al templo y cuando se le suelta la lengua, le pone el nombre de Juan. Pero él, siendo de la orden sacerdotal, de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, él es enviado por Dios a ser profeta, no a ser sacerdote. Hay mucha gente que se confunde creyendo que ser pastor es estar en el culto, predicar y enseñar. Eso no es ser pastor. Eso es para todo aquel que es creyente. Todo creyente debe de enseñar y tiene que predicar. Porque la predicación no es una doctrina. La predicación es la forma en la cual nosotros damos a conocer el plan de salvación de Dios y el testimonio nuestro de cómo Dios nos ha transformado. Por eso el día de hoy, en el segundo domingo de Adviento, se habla acerca la voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Y tiene que ver con una situación que es la voz y el camino. ¿Y por qué la voz? Porque fíjense bien que el sacerdote en el pueblo de Israel, pues sí oraba, pero más que todo hacía sacrificios. Para eso estaba puesto él ahí, para el sacrificio hacia el perdón de los pecados, la reconciliación, ofrendas de paz, pero él no era como el pastor de hoy. Por eso hoy veo muchos pastores que parecen curas de rancho, quieren dominar a la gente y quieren hacer las cosas a su manera, pero no están al servicio de Dios ni de la gente. Quieren que Dios esté a su servicio y que la gente esté a su servicio. Un dominio de un pastor ya involucra que está dejando el enfoque de Cristo, porque Cristo vino a hablar y servir. Entonces, recapitulando, Juan el Bautista debería haber sido sacerdote, pero Dios lo envía al desierto. Ahora bien, ¿y cómo viste? Hay veces nos equivocamos mucho creyendo que el que juega fútbol porque trae todo de una marca reconocida sabe jugar fútbol, y no es cierto. Hay gente que se sube a tocar y trae Fenders, trae de todos, trae, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llaman las guitarras, una española, y dice uno, trae muy buena guitarra, pero no es la guitarra la que toca, es el individuo. Y si el individuo no sabe tocar, aunque traiga la mejor guitarra, de nada le va a servir. Entonces lo mismo sucede cuando alguien cree que porque tiene labia puede convencer. Porque nosotros no convencemos a nadie. El que convence es Dios, no nosotros. Por lo tanto, él llega al desierto, pero ¿cómo va vestido? ¿Y qué come? Mientras que el sacerdote tenía que ir vestido pulcramente, no contaminarse para estar en el templo. ¿Y qué comía? Las grosuras. ¿Qué les diría yo?
Es como cuando nos dan en una carne asada la costillita. Ah, caray, qué sabroso, ¿eh? Nos gusta mucho. Bueno, ellos se llevaban la mejor parte. Sin embargo, aquí es un reclamo a lo que está haciendo el sacerdocio y que Dios pide a Juan el Bautista que vaya directamente al desierto. ¿Y por qué el desierto? Miren, un desierto puede ser algo horrible. Puedo estar en una depresión horrible y ser un desierto. O puedo estar yo en una calma, en una tranquilidad, en una interiorización que no puedo tener en una ciudad. Monterrey, Nuevo León, Ciudad de México, donde anduve, no se puede. ¿Cómo va a ir orando usted si va manejando? ¿Está bien en chino? Tiene que irse cuidando de todo mundo, porque todo mundo llega y quiere ganar el lugar. Imagínese como aquel que dijo, cierre los ojos y levante las manos. No puedo porque voy manejando, ¿verdad? No puedo orar así. Y a veces nosotros creemos que orar es de cierta forma, en cierto lugar y a cierta hora. Y no, orar es platicar con Dios. Y estar en el desierto es estar a solas con Dios. Los enamorados quieren estar a solas. Cuando nosotros estemos enamorados de Dios, vamos a querer estar a solas. La mayor parte de mi tiempo me la paso solo, pero estoy con la presencia de Dios. Sin embargo, yo no creo que a una pareja le gustaría estar al frente, que los vean todos y que escuchen lo que están platicando. Yo no creo. Quieren estar a solas, en la intimidad, platicar cosas de ellos y que nadie esté escuchando lo que ellos mencionan. Bueno, con Dios es igual. Deberíamos estar en esa situación. Sin embargo, vean cómo dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué creen? Fue lo mismo que dijo Jesucristo cuando inició su ministerio. Si recuerdan bien, él tomó el libro de Isaías casualmente y él dijo, hoy se ha hecho vida esta palabra aquí. Esta profecía se ha cumplido. Y por eso lo querían matar. Porque el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a liberar, a sanar, a proclamar la buena del Señor. Pero aquí vemos cómo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahorita vamos a ver esos tres conceptos porque son muy interesantes. A veces nosotros leemos la Biblia pero ni entendemos. Por ejemplo, Ciudad Valles, pues sí hay valles, pero también hay montes. Está la Sierra de Labra. Entonces a veces nos confunden los valles con los montes, los valles con las cosas planas, etc. Pero vean lo que dice después. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. O sea, él no estaba dependiendo más que de Dios. Hay personas que si no toman café en la mañana, ay, vuela, se vuelven gorilas y andan de un humor horrible. Hay personas que si no comen miren, hay enfermedades que sí hacen que cambie el humor, pero yo estoy hablando en lo general, personas sanas, que si no se hace la comida a la hora que se dicen, ay, cuidado, sale el demonio del mediodía y andan trinando contra todo mundo. Esto que estoy hablando es porque aquella persona que depende de Dios, su alimento, no solamente de pan vive el hombre. Eso significa que también tenemos que comer, alimentarnos de lo espiritual. Y Juan era una persona muy espiritual. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Imagínense que tuviéramos aquí, bueno, ni los que vienen ahí a curar y sanar, según ellos, no sale todo Tampico, Madero y Altamira a verlos. Pero imagínense toda Jerusalén y Judea
salían a verlo. ¿Por qué creen? Porque gran parte del problema, y ahora que estuve en Chiapas con todos los directores de campus, y en la graduación se hablaba mucho acerca de esto. ¿Qué es lo que quiere la gente? La pregunta que yo tendría que hacerles a ustedes, no me la contesten, piénselo bien, ¿a qué viene aquí? ¿Para qué quiere escuchar la Biblia? ¿O quiere que se le hable, por ejemplo, de psicología? ¿De qué otra cosa? ¿De medicina? No me va a decir Ingrid, no hombre, pues de eso ya estoy hasta el gorro, ya Joyce me va a decir, ya no quiero saber de eso. No, porque nosotros no venimos a hablar ni de psicología, ni de motivación, ni de liderazgo. Son errores tan graves que tiene la iglesia de hoy, que por eso está fracasada. Nosotros venimos a hablar de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que estar hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que está escrito, porque a veces es una excusa. Y aquí lo que hace Juan es precisamente que habían pasado 400 años de silencio de Dios con los profetas. Entonces, cuando sale Juan al desierto, la gente está necesitada de la palabra de Dios. Porque miren, honestamente hablando, hay marchas para Jesús en todo el país, pero, aquí viene una pregunta. Hay marchas contra los que están matando gentes. Hay marchas contra el gobierno. Hay marchas hasta contra el metro, allá en Monterrey. Hay marchas para todo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Y quién se ha puesto en marcha para decirle a la gente que está viviendo una mentira? Que todo lo que está ocurriendo en las escuelas lo aceptamos. Por ejemplo, la semana anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo mejor lo van a cortar esto, hizo el anuncio y aceptó en pleno que a partir de este año 26, todos los niños y niñas del país México van a tener el derecho a elegir su género sin avisar a sus padres. Sus padres no tendrán el derecho ni siquiera de orientarlos, cuando realmente nosotros estamos viendo que viven una mentira. Oiga, pues yo me podría disfrazar de mujer, como pasó hace 3 o 4 días en la iglesia metodista de Kentucky, donde el pastor les dijo, así como una congregación, que tenía algo que hablarles de su vida privada. Y escucharon por ahí, amén. Dice, ojalá digan amén cuando sepan lo que les voy a informar. Y empezó a decirles, yo realmente no quiero ser mujer, lo que no quiero es aparentar ser hombre. Vean el discurso de una manera como lo hizo el demonio, con que no te deja Dios comer de ninguno de los árboles, es parecido. Bueno, al final del cuento, este señor dijo que es trans, pero que no anda buscando romances ni nada. El problema es que la iglesia metodista en Estados Unidos y también en Inglaterra, en el Reino Unido, está pésima. Y yo no he escuchado a nadie, ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, que las iglesias digan, pues ¿qué está pasando ahí? ¿Vamos a hacer una marcha? ¿O cómo te ayudamos? ¿A poco cuando en su familia, en la familia de ustedes, su primo o su hermano tiene un problema con su mujer o al revés, o su prima o su hermana tiene un problema con su esposo, ustedes dicen, pues mejor ni me meto, pero quiero escuchar, yo nada más quiero el chisme? No, yo creo que debemos de ayudar. Entonces Juan el Bautista es ese profeta que tanto quería la gente, 400 años sin escuchar de Dios, y de repente escuchar, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pues ¿quién es? ¿Quién viene? Ya viene el Mesías. Ninguno de nosotros está preocupado ahorita por si mañana viene Cristo. Ninguno. Creo que vivimos como si toda la vida estaremos. ¿Y qué tal si muero yo hoy? Pues me voy a tener que presentar ante Dios y voy a tener que rendir cuentas. Y allí
No vale la apariencia. Así como ese pastor dijo que aparentaba ser hombre, porque tiene en sus redes sociales también vestido de mujer. Lo increíble es que para todo hay seguidores. Y va a haber gente que se va a quedar con él, como la capilla wesleyana, donde inició Juan Wesley, está ahorita bajo gobierno de una mujer que es lesbiana. Y esto que estoy hablando, y las iglesias están como si nada. No pasa nada. Son los últimos tiempos. Sí, pero no se trata de eso. Entonces, cuando sale él, lo primero que dice es, arrepentíos. Y es lo mismo que dice Jesucristo. ¿Y por qué lo dice Jesucristo? ¿Y por qué lo dice Juan el Bautista? Porque estaba profetizado en Isaías, y lo acabamos de leer en Isaías capítulo 11, el segundo Isaías. Hay 3 Isaías diferentes que escribieron el libro de Isaías. Con esto quiero llegar al otro extremo, que en un momento dado, si seguimos la lectura, dice aquí, toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán le seguían y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Desde ahí debemos de empezar. Yo creo que si hoy viniera Cristo y nos dijera, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, pues yo creo que se nos caen las piedras a nosotros, ¿verdad? En lugar de tirar, creo que nos llenaría de piedras Jesucristo. Y fíjense cómo él dice que venían a bautizarse, pero confesaban sus pecados. Hay gente que viene a la iglesia y sale igual. Entró pecador, sale pecador y sigue pecador. Y hay otros que son todos unos santitos aquí adentro, pero allá afuera son paganos. Son de lo peor. Porque aquella gente lo primero que dice, miren al cristiano cómo es. Y por eso es que la gente estaba ávida, estaba necesitada de escuchar la palabra del Señor. Porque los sacerdotes ya tenían 365 mandamientos y 258 prohibiciones en la ley de Moisés que ellos gobernaban. Era tan ridículo como, por ejemplo, cuando Jesucristo le critican porque en el Shabbat espigó y comió, él les contesta, hipócritas, si su burro se hubiera caído, ¿por qué él también sanó a un enfermo en sábado? No irían a rescatarlo. ¿Saben por qué? Porque la ley judía decía que nada más se podían dar 10 pasos. Imagínense si estaba a 20 del baño, ¿qué haría usted? Todo esto que estoy diciendo suena ridículo, porque son cosas de hombres, no es cosa de Dios. Pero hay veces las cosas del hombre nos hacen sentir en pecado, y las cosas de Dios que no obedecemos, decimos, no pasa nada, cuando es al revés. Entonces llega este profeta y dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, igual que con Jesús, ¿verdad? Muchos fariseos y saduceos andaban tras Jesús. Les decía, a ver, vamos a ponernos claros. Llega aquí una persona que insulta a Dios, que ha matado, llega y se sienta. ¿Qué le dirían ustedes? Sabiendo lo que ha hecho, ¿qué le dirían? Porque ¿saben qué hacemos? Que está raro. Dios te ama, no te preocupes, así te va a aceptar. Arrepiéntete. ¿Pero de qué? Fíjense lo que le contesta este profeta, generación de víboras. Porque ¿dónde está él? En el desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Pues víboras. Y les dice claramente, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hoy pasa lo mismo. Hoy si usted le dice a alguien, mira, cambia, porque a Dios no le agrada.
No me interesa qué hagas tú, no me interesa si tú das muchos millones de pesos para construir iglesias o para tener asilos, no me interesa eso. No me interesa si tú sirves en una iglesia, no me interesa si tú eres el pastor, no me interesa eso. Tu vida tiene que cambiar. Que de eso se trata toda esta lectura. La lectura es de que nos hemos olvidado de la ira venidera, porque todo mundo habla de que Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Hay veces pareciera ridículo, pero ya me ha tocado con pastores. Se enojan cuando les digo yo, a ver, tú vas a recibir aquí a alguien que golpea a su mujer, que no le da el dinero. Ah, no, pero ya aquí se hincó y recibió a Cristo. Ah, caray, ¿cómo va a recibir a Cristo si no va por sus hijos, si no va por su esposa y si no se arrepiente allá y si no cumple sus obligaciones? ¿Para qué lo quiero aquí? Pero eso es el problema real. ¿Quién les ha enseñado? Voy a repetirlo porque esto es importantísimo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y quién es la ira? ¿Dios está contento con el mundo como está? ¿Ustedes qué piensan? Sí, la iglesia está cantando, alabando, está orando, está dando compasión. No. El mundo quiere hacer un lado a Dios en todos los sentidos. Las familias, la escuela, el gobierno, todo mundo. Porque fíjense, es curioso. Espero tampoco me quiten eso, si no lo borras. Pero qué curioso es que andaba yo en Monterrey y les digo, pues vamos a cenar. Digo, pero vamos mejor ahí con la Guadalupe, pues ahí hay cosas bien buenas. Ahí están todos los mercaderes, ahí está todo. Porque si usted dice, llega a una empresa, usted era lo peor del mundo, dice, me convertí en católico. Ah, qué bueno. Pero si usted le dice, soy cristiano, ¿cómo? ¿Te lavaron el coco? ¿Qué te hicieron? A decir que es católico no hay problema. Pero decir que es cristiano, hasta su familia lo va a criticar. Esto que estoy hablando tiene que ver con que somos profetas. Usted y yo somos profetas. Y no de los que salimos en fotos diciendo que somos profetas, sino porque tenemos que profesar. Porque hoy mucha gente, por salir a la calle y estar hablando en una plaza, dice que es predicador. No, eso no es ser predicador. Predicador es cuando usted se interesa por las almas, no que las está condenando. Que vaya usted y platique con ellos, que se comprometa con esas personas y que los acompañe, pero que les diga la realidad de lo que dice la palabra, sin ofensas, sin condenaciones. Pero esto que estoy hablando tiene que ver con lo que continúa y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir dentro de ustedes mismos. Aquí viene lo interesante. Si a mí se me ocurre decirle a un pastor, hermano, es que tú estás mal. ¿Tú por qué te metes en mi iglesia? Espérame, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo, no es tuya. No es que yo la construí, discúlpame, entonces retírate, porque tú no eres de Dios. Y si me meto más fondo y le digo, disculpa, es que yo veo que traes problemas en tu familia. ¿Y quién te mete en mi familia? No, yo no me meto en tu familia, quiero ayudarte. Los frutos de arrepentimiento nacen cuando yo realmente retorno al Padre. La palabra arrepentimiento en hebreo es techubá, el regreso al Padre. No es el hecho único y exclusivo de simplemente decir, está bien, perdóname. Pedir perdón es bien fácil, ¿verdad? Pero arrepentirse es bien difícil. Porque arrepentirse también es sufrir las consecuencias de los actos que he hecho. Si yo choqué un coche y le digo, Marco, perdóname, te choqué. Perdóname, soy cristiano. ¿Qué? ¿Ya con esto es suficiente? Y ese es nuestro problema. Creemos que el cristiano tiene que aguantar todo. No. Por eso dije, Dios es amor, pero también Dios es justicia.
y algún día iremos al juicio y ahí está la ira venidera de Dios. A nadie le gusta hablar de la ira venidera. Quieren ver un Dios que va a amar a todos, va a perdonar a todos. Sí, es cierto, pero va a amar a aquel que realmente se arrepienta. No puede amar al pecador. Si amara al pecador, amará el pecado. Nuestros padres de familia muchas veces no saben cómo decirle a sus hijos que ya basta. No saben cómo hacerlo. Da miedo. Porque lo primero que dicen los hijos, pues no que vas a la iglesia, pues no que tú eres cristiano, pues porque soy cristiano. Vean lo que dice aquí. Y dice, no digáis dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Jesucristo se enfrentó a los fariseos y los fariseos le dijeron, ¿bajo qué autoridad es esto? Nosotros somos hijos de Abraham. Y les dice él, si fueran hijos de Abraham, escucharan mi voz y obedecieran. Ustedes son hijos, qué fuerte, ¿verdad? Son hijos del mal, para ponerle de esa manera. A veces no queremos decirle eso a alguna persona. Hay personas que son necias, obstinadas y que van a las asambleas, a las convenciones a estar discutiendo y a querer ser figura. ¿Pero figura de qué? De ridiculez, porque nosotros no vamos a estar luciendo. Vamos a ir a arreglar los problemas y a poder ver cómo estamos ayudando a los demás. No estamos nosotros, ¿a poco en la Navidad? Y sí ocurre, porque a mí me ha tocado. Recuérdese que yo tengo muchos años viviendo solo y en varias partes del país y fuera del país. Y a veces me da miedo cuando ando fuera que me dicen, véngase a mi casa. Ay Dios, no, porque en Navidad se dan hasta con la cubeta. Y uno estando en medio que es desconocido de todo eso, ya no sabe qué hacer porque ni siquiera conoce la realidad. Y se insultan, se pegan y de todo. Y uno dice, caray, están celebrando la Navidad. Y son cristianos, aparte. Si no sacan la pistola y se matan. Pero realmente nosotros, cuando vemos esto que dice aquí, deberíamos de preguntarnos. Porque también dice... Fíjense, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez, otra relación con lo que dijo Jesucristo. Puso una parábola de un árbol que no daba frutos y que el viñador le dijo al dueño, pues ya hay que cortarlo. No, dame chance, dijo el viñador, dame chance. Un año más para podarlo. El hermano Sergio ya vio que crecieron los árboles. Él es el causante, junto con el hermano Genaro, de que hay árboles aquí. Pero hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que protegerlos. Pusimos uno allá afuera y venía un señor con un perro y hasta que le dije, venga, aquí hay un árbol, no puede estar trayendo el perro aquí. Váyase unos metros antes. Y ahora lo checo en las mañanas y sí, ya lo hace en otro lugar. Por eso ya está creciendo otro arbolito ahí. Pero cuando decimos que ya está listo para cortar, ¿no será que ya estamos listos para ser cortados si no damos fruto? Porque hay iglesias que no han dado fruto. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Lo voy a parafrasear. ¿De qué le sirve a un pastor estar 20, 30, 40, 50 años en una iglesia si no impacta a nadie? ¿Qué fruto tiene? Y se llenan la boca de decir, imagínense, yo que estuve en Cemex, que me dijera alguien, no, ahí tengo una concretera, tengo 40 años de gerente, pero no vendo nada. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estaría orgulloso usted de decir eso? Y esa es la realidad que, por gracia de Dios, que acompaño al superintendente, en los viajes venimos orando y diciendo, ¿cómo va a ser posible que no tengan temor de Dios cuando tengan que enfrentarse al juicio y a la ira venidera?
¿qué irá a ocurrir? Va a ser el crujir de dientes, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hemos cumplido para que Dios nos ha enviado. Y todavía les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos no porque un hermano nos habló de Dios, porque es otra tontería. Yo llevo 30 personas que convertí. ¿Tú? Ojalá no se conviertan como tú. No, el que nos convierte es el Espíritu Santo. Para ser a la altura del varón perfecto lo hace Dios, no nosotros. Nosotros nada más somos dóciles. O cuando han visto que el alfarero, ¿a poco dice el plato? Yo me hice y me salí bien bonito. Pues depende del alfarero, no depende de usted. Si algo tenemos de virtud, en eso pensar, pero hay que agradecerle a Dios lo que Él está haciendo. Y todavía les remata diciendo, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano. ¿Saben lo que es el aventador? Es una herramienta. Cuando hacen la siega, tiran aquello que no funciona para poder desmontar y poder tener el fruto de lo que se necesita. Muy bien. En base a todo eso que hemos escuchado, tendríamos que ver primero. Estamos hablando de una voz. Oiga, pero no era una voz agradable para los demás, ¿verdad? Yo creo que si Juan el Bautista viniera hoy, se van todos ustedes y a lo mejor yo también. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que cambiar. Yo recuerdo mucho a una señora que me llevó a una mega iglesia y el pastor estaba hablando, pues él es un motivador, pero él dijo que los diezmos y las ofrendas tienen que llegar al alfolí, porque somos del G12 y nosotros tenemos que tener 144 y bla, 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 y les puso muchas condiciones. Y la señora que estaba al lado mío con su esposo voltea y me dice, pues ni a mi esposo le hago caso, que me mantiene, menos a ese. Y es una realidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la voz, fue una voz áspera, fue una voz dura, pero que tenía un testimonio desde niño y que él no tenía cola que le pisaran. Hay cristianos y pastores que parecen Barney, tienen una gran colota. Lo primero que tenemos que cuidar es nuestro testimonio para poder lograr, no para apantallar a los demás, sino para estar en comunión con Dios. Y aquí lo que dice también es un camino. A ver, ¿cómo empezó toda esta historia? La historia de la salvación. ¿Cómo empezó? Pues primero, lo primerito. Eligió a quién y lo puso en camino, ¿verdad? ¿A quién eligió Dios? A un anciano de 75 años que era muy feliz, que tenía mucho dinero, tenía muchas vacas, tenía corderos, tenía todo. Lo que no tenía era hijos. Y eligió a Abraham y lo envió en camino. Otro que haya enviado en camino, a Moisés, ¿verdad? Y a otro que envió en camino fue a Jesús. Entonces, el camino, así le llamaban a la gente, el camino, ese es otro problema muy grave. Los pastores que creen ser pastores sin ser llamados, nada más quieren el culto, pero no quieren salir, pero no quieren hacer nada con la gente, pero no quieren invertir tiempo, dinero y esfuerzo. La iglesia nace para estar en camino. ¿En camino hacia dónde vamos? Pues se supone que estamos en camino hacia ir con Dios. Nosotros no somos estáticos, no somos bancas. A veces las personas no entienden esto. Y en el evangelismo es bien difícil, porque tienen métodos, técnicas, estructuras,
pero son merolicos. Enseñan plantación de iglesias, pero no han plantado ni una iglesia en su vida. Y hay otros que dicen que plantaron iglesias, pero cuando se les pregunta, ¿y dónde están esas iglesias? No, pues ya no sé, eso ya no me corresponde, es de Dios. Ah, caray, ¿cómo que es de Dios? La gran comisión, ¿qué dice? Vayan a toda criatura y hagan los discípulos míos y bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, pónganse a orar y díganle a Dios que Él venga y que lo haga. No, esto está claro. Por eso el Adviento es algo muy diferente, es algo que nos debe llevar a pensar, que nos debe llevar a crear en nuestra mente realmente qué es. Y ahora sí, vamos a empezar con los 3 puntos finales. Primero, dice preparad los caminos. Vamos a leerlo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor. Y si nosotros nos vamos a Isaías, ahí vemos que hay valles, collados, montes. Muy bien. Que todo valle sea elevado. 3 indicaciones en el Evangelio de San Juan. Que todo valle sea elevado. ¿Qué barranco tiene usted? Ya hablando en serio, ¿qué barranco tendrá usted? ¿Saben por qué todo monte tiene que ser elevado? Porque a veces el desánimo que tenemos es como un barranco, como si estuviéramos en un hoyo y tenemos que ser levantados. ¿Cómo vamos a convencer a alguien que estamos en gozo y en bendición si estamos deprimidos? Qué triste es llegar a una casa y escuchar, ¿cómo le va? Pues bien, con el favor de Dios. Válgame, yo no quiero ese favor, ni quiero esa bendición, porque la bendición de Dios no entristece. Eso es una cuestión que somos analfabetas bíblicos y copiamos, imitamos lo que hacen los demás. Y como da éxito, da likes, pues mejor lo hago yo también. Pero es antibíblico. Nosotros no tenemos por qué estar en ese desánimo. Levantar. ¿Para qué? Fíjense. ¿Cómo podríamos nosotros levantar el ánimo? Muchas veces, ¿cómo podemos rellenar ese hoyo que tenemos? Cuando dice que todo valle sea elevado, un valle es algo plano, que sea elevado. Pero peor aún, nosotros estamos en un hoyo. ¿Cómo podemos ser elevados? Pues a veces no nos queda otra más que poner un puente de esperanza. A lo mejor no podemos rellenar todo ese hoyo. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues yo tengo cáncer, voy a morir, ya no me queda otra. Pues a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Pero la pregunta que tengo que hacerle a usted, disculpe, ¿usted no va a morir? Porque es otro problema. Vemos al que tiene cáncer, ya se va a morir, y usted no. ¿Usted es eterno o qué? Entonces una esperanza es decir, no te preocupes, Dios está con nosotros, yo también estoy preocupado por morir, porque le damos ánimo a alguien cuando no tenemos la misma enfermedad nosotros, cuando no conocemos ni siquiera qué está sufriendo y hablamos palabras huecas. Pero si decimos en un puente de esperanza lo que debe de hacerse, creo que nos va a ayudar. Fíjense, en Romanos 15, del 4 al 9, el puente de la esperanza en el Dios de los imposibles. Por eso es que en esta lectura, que no leímos hoy, nos invita a mantener viva la esperanza. Se los voy a leer. Fíjense lo que dice, son 5 versículos. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia,
como está escrito: por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. En otras palabras, pero del 4 al 6, vean lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo, es Romanos 15 del 4 al 9. Un puente de esperanza en esa depresión que tiene la gente, en esa enfermedad, en esa dolencia. Luego, eso fue que todo valle sea elevado. Número 2, que todo monte y colina sea rebajada. A ver, ¿cuál es su monte y su colina? No me hagan decirlo porque a lo mejor yo soy el único. ¿Será el orgullo? El orgullo es un monte y una colina enorme que no nos deja ni siquiera ver a los demás. Y además nos hace ilusionarnos que somos grandes, que somos poderosos, cuando no lo somos. Otros, me da mucha tristeza también ver eso. Disculpen, no lo estoy diciendo por ustedes, por favor, no lo tomen como personal. Pero entre tanto viaje, a veces nos quedamos viendo el hermano Jiménez y yo. Nos invitan a comer a lugares que se gastan 3,000, 4,000 pesos. A veces decimos, lo va a pagar la iglesia, mira qué chistoso. Pero en otros, ellos lo están pagando y sabemos que no tienen esa cantidad de dinero. Y todavía le decimos, no queremos ir ahí. ¿Cómo que no? Es una vez al año. Y se están endeudando en la tarjeta. Qué triste es todo esto. Aparentar ser rico cuando no lo somos. Eso nos lleva a algo que para quitar un monte y una colina sin dinamita, pues se va a requerir ¿qué? Picos, palos, asadones, excavadora, algo que quite una mano de chango, lo que sea. ¿Cuál creen que es esa para que derribe mi orgullo o el suyo? ¿Cuál creen? ¿Cuál será la excavadora? Sí, el Espíritu Santo ahí está. El problema es que usted le haga caso. Se llama humildad. Para quitar esa soberbia, ese orgullo, se necesita ser humilde. Y para eso necesitamos que alguien, tarde que temprano, con paladas, con lo que sea, nos quite ese orgullo. Y tercero, vimos que todo valle sea elevado, que todo monte y colina sea rebajada. Y el tercero, que todo terreno accidentado se convierta en llanura y los escarpes en valles. ¿Por qué? Porque hay demasiadas piedras, zarzas que nos impiden caminar. Ahora bien, ¿cuáles serán las piedras y escombro que tiene usted que no permite que camine? ¿Cuál cree que es? ¿Qué se imaginará que tiene usted o que tengo yo? Se llaman tan fácil como esto: defectos y pecados. Los defectos y pecados son lo que nos hace que los demás tropiecen, que los demás no se eleven, que los demás no alcancen a Dios. Pero siempre acordándonos de algo bien interesante, que no podemos hacerlo nosotros. Ahí sí, el Espíritu Santo, por medio de la misericordia de Dios, su compasión y su bondad, confiando y esperando en nosotros, porque seamos honestos, miren, cómo nos gusta en ocasiones aparentar. ¿Usted no peca? Y cuando pecamos, ¿por qué pecamos casi siempre con los mismos pecados? ¿Saben por qué? Porque esto que dice aquí, que necesitamos quitar esos defectos y pecados mediante la misericordia de Dios, pues no esperemos que Dios venga y nos diga, mijito, ya no hagas esto. ¿Qué es lo que hacen los papás y las mamás? Mijito, esto está mal, perdonen. Y entonces, ¿para qué se reveló y para qué inspiró la Biblia? ¿Para qué venimos a la iglesia a alimentarnos y escuchar? Es más, ya sabemos que eso es pecado.
¿Por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? Porque solos no podemos. A veces es necesario tener un acompañante, un mentor, un tutor, un coach, como usted le quiera llamar, un amigo. Qué triste es de que muchos cristianos confían más en alguien que no es cristiano que en el propio cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay sigilo, no hay secrecía, no hay intimidad. A veces nos gozamos, como en la televisión, de ver lo malo que son los demás. Pero todo esto que he platicado nos debería llevar a pensar algo. Está llegando el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué significará eso para usted o para mí? ¿Y qué lugar ocupa en su vida o en mi vida todo lo concerniente al reino de Dios? A ver, se está acercando el reino de los cielos. ¿Qué va a hacer usted ahorita saliendo de aquí? Si yo comer, no tengo hambre. ¿Qué va a hacer con respecto al reino de los cielos? Si no tiene idea qué va a hacer, pregúnteselo a Dios, acuda a la Biblia, tenga realmente al lado a alguien maduro con el cual platicar. Ahora que estuve en Chiapas, les dio risa porque les dije, ella es mi mentora. Y se quedaron pensando porque ella está en Campeche. Pero eso no tiene que ver con que no tengamos comunión, que no tengamos participación. Y es una persona muy humilde, es una doctora en teología, pero a pesar de eso, ella es una mujer santa, con defectos, pero ella sabe cómo aconsejar. Y a veces terminamos aconsejándonos mutuamente. Número 2, voz que grita en el desierto. ¿Cómo puedo ser una voz que anuncie buenas noticias en medio de mi ambiente? Porque es imposible. Imagínese, usted se va a ir a una fiesta pagana para ir a anunciar el evangelio. Pues qué raro, ¿eh? ¿Cómo se verá un gato en medio de una perrera? Yo creo que va a estar difícil que convenza a los perros, ¿verdad? A veces nosotros estamos tentando a Dios, queriendo hacer cosas, cuando lo que está el vecino de al lado, no le damos testimonio. Den frutos que prueben su conversión. ¿Qué frutos están dando hoy para que mi voz sea creíble y que su reino siga llegando? Y ahí le voy a parar porque son muchos detalles que estuve viendo, no solamente en esta semana, en estas 3 semanas en varios lugares, y la verdad da mucha tristeza. Da tristeza enterarse de que hay 4 renuncias de pastores. Da tristeza enterarse de que hay personas que dejan la iglesia porque les piden algo, según ellos, malo. A ver, no levanten la mano tampoco. ¿Por qué no diezme y ofrenda usted? No sé, pero usted pierde la bendición. Y no es muchas veces una obligación, porque dice que cada quien dé como dispuso su corazón, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No, si tuviéramos escáner en los dedos, a ver qué moneda, la más pequeña o el billete más pequeño, para dar una compasión. Y luego Dios nos presenta cosas, ¿verdad? Saca el billete más grande y dice, ¿y ahora qué hago? No, pues quiero cambio. Porque no dispuso mi corazón de algo. Es más, lo que dispuso mi corazón es no dar. Muy bien, vamos a orar, pero antes de orar, ¿podrías poner el canto que habla del evangelio, pero que trae la voz, por favor? Es un canto muy antiguo que yo lo cantaba muchísimo, pero vean la riqueza de esa letra, porque es evangélico. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos de Dios. Una voz resuena en las montañas,
Gloria a Dios el Señor. En los caminos de Dios, su gloria y su poder derramarán. Alégrense los justos, viene el Señor, gloríense en su majestad. Una voz clama en el desierto, preparad los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Viene su justicia, viene su verdad, solo si tú quieres dejarte guiar. Alégrate, hermano, escucha mi cantar, tú eres la voz que clamará. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz está llegando, una voz llena de amor. Escuchemos su llamado y veremos a Dios, a Dios. Una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Gloria a Dios el Señor. Gloria a Dios el Señor. Cuando cantamos la Biblia, la aprendemos doblemente. Por eso decía San Agustín de Hipona, el que canta ora 2 veces, pero si canta la Biblia, si canta su propio sentir, no sirve de nada, ni bendición tiene, porque lo que tenemos que proclamar es la palabra. Vamos a ponernos de pie para orar y le voy a pedir a la hermana presbítera Eunice, a su esposo y a la niña que pasen para que nos ayuden con la Santa Cena que vamos a tomar. Y los de la alabanza que se vayan preparando, por favor. Oh Dios y Padre nuestro, tu Espíritu es de sabiduría y poder y está vivo y operante en Jesús, tu Hijo. Derrama sobre nosotros ese mismo Espíritu para que demos hoy testimonio de tu fidelidad y de tu amor. Y danos siempre, hermanos, inspirados por ti, profetas como Juan el Bautista, que nos despierten cuando nos sentimos autosatisfechos y nos inspiren a preparar el camino para la plena venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y al ver Romanos 15 en el capítulo de la segunda lectura, hermanos, vamos a inclinarnos con humildad y pidamos juntos la bendición de Dios. Que Dios, fuente de toda fortaleza y ánimo, les haga capaces de convivir unos con otros en perfecta armonía según el Espíritu de Jesucristo. Y que Dios, fuente de esperanza, les colme con toda su alegría y su paz, hasta que por el poder del Espíritu Santo nos desborde la esperanza. Y que el Dios de paz esté siempre con todos nosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. ¿Pueden pasar a tomar los elementos de la cena, por favor?